que habló, el primer concilio que se hizo entre los cristianos, o denominados cristianos, por decirlo así, fue este de Hechos capítulo 15. Un concilio significa una reunión de personas para analizar una cuestión doctrinal o un tema doctrinal. Entonces algunos que venían de Judea, dice el versículo 1, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Si no guardan la ley de Moisés, si no se circuncidan, no pueden ser salvos, decían estos personas que habían venido de Judea. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, eran fariseos que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarse, y mandaron que guardasen la ley de Moisés, y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Estaban tercos estos fariseos que habían creído en Jesús, eran personas que habían creído en Jesús, pero estaban tercos a que continuaran con el rito de Moisés, de la ley mosaica. Entonces usted se va a encontrar personas ya oponiéndose al ministerio del apóstol Pablo. Recuerda que le leí unos que se llamaban cristianos judaizantes, parte de la historia de la iglesia primitiva. Estos eran los cristianos judaizantes, o ya eran cristianos, pero guardaban ley mosaica, y venían de un grupo que se llamaba ebionitas, que significa pobres. Ya estábamos viendo que había una discusión muy grande, había personas que se oponían a la revelación que tenía el apóstol Pablo. Más adelante, en el versículo 24, dijeron estas palabras, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjense lo que dijo estas palabras, y estas palabras las dijo un hombre llamado Jacobo o Santiago. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Fíjense, eran personas que habían salido ¿de dónde? De la misma iglesia de Jesucristo, de aquella época. Pero esas personas que habían salido de la misma iglesia de Jesucristo no estaban guardando las palabras que les enseñó el apóstol Pablo de Jesucristo. O sea, ellos estaban diciendo algo que no había ordenado el apóstol Pablo, ni Jacobo, ni Pedro, ninguno de ellos, sino que estos hombres estaban inquietando a las personas. ¿En qué sentido? Perturbando sus almas. ¿Cómo las perturbaban? Diciendo, guarden ley de Moisés, circuncídense para poder ser salvos. Es decir, eran personas que se oponían rotundamente a lo que realmente Jesucristo nos dejó como herencia, que es el nuevo pacto. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, en el versículo 5. Fíjense lo que pasó. El versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense lo que hacía Pablo, discutía con los religiosos de su época, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Imagínense, predicándole de Jesucristo a los judíos. Eso hacía el apóstol Pablo a los fariseos. Luego, y algunos de ellos, ¿qué pasó? Dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron.
¿Está captando usted que algunos de los judíos creyeron en Jesús por la predicación del apóstol Pablo? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, mujeres, ¿qué cree usted que significan nobles? Mujeres que tenían dinero de la alta sociedad también creyeron en Jesús. ¿Está captando en aquella época también? Pues no puede decir las personas, oye, tienes que padecer hambre, y el apóstol Pablo padeció mucha hambre. Pues sí, si padeció hambre no fue porque no tenía dinero y no fue porque no contribuían para su ministerio, sino era porque a veces la persecución era tan grande del apóstol Pablo que le impedía poder comer alimento en sus horas. Por esa situación sufría el apóstol Pablo y se debilitaba. ¿Cómo la ve? Se debilitaba su cuerpo también, porque a veces no comía, no porque no tuviera dinero, sino porque tenía un problema de la persecución. Entonces fíjese bien, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Fíjense, es lo peor del caso. ¿Sabe quiénes tomaron los judíos? A personas ociosas. Que no nos agarre ociosos, que no nos agarren en ocio a nosotros, porque si no, vamos a comenzar a actuar como estos. Fíjense, entonces los judíos, dice el versículo 5, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Se ha dado cuenta que otra vez usted puede captar cómo ese ángel de Satanás estaba influenciando la mente de estas personas? Para que ellos, judíos que no habían creído en Jesús, alborotaran a otras personas ociosos, dice la palabra, hombres malos, para dañar al apóstol Pablo. Dice, versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8, y alborotaron al pueblo, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, que obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pero fíjense lo que hicieron estas personas, alborotaron al pueblo y a las autoridades. ¿Está captando todo lo que sucede cuando se predica el evangelio? Alborotan al pueblo, y no nada más al pueblo, sino a las autoridades, para que encarcelaran a este hombre llamado Jasón, que era el que hospedaba, ¿a quién cree? Al apóstol Pablo, para que estuviera en esa ciudad predicando el evangelio. Vamos a seguir leyendo más adelante en Hechos 17, versículo 13. Bueno, vamos a leer del 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, no todos los judíos eran así de gachos con ellos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense lo que hacían los judíos: escuchaban la palabra del apóstol Pablo, la instrucción, pero también ellos escudriñaban la Biblia para ver si lo que le decía Pablo era verdad. Así que creyeron muchos de ellos, dice el versículo 12, y mujeres griegas de distinción. Otra vez eran mujeres de distinción, eran mujeres también de la alta society, y no pocos hombres. Luego dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron. Otra vez, fíjense, o sea, no lo dejaban en paz. ¿Se dan cuenta? Estaban en una ciudad, ya no lo dejaron predicar el evangelio, porque dice que los sacaron, dice que al apóstol Pablo lo sacaron de noche. ¿Por qué cree que de noche? Para que no los vieran. Ya lo sacaron de esa ciudad donde estaban en Tesalónica, ¿verdad? Luego se fueron a otra ciudad llamada Berea. Predicaron el evangelio a judíos, judíos creyeron en Jesús,
Y nuevamente los judíos que estaban acá en Tesalónica fueron a Berea porque, bueno, allá anda Pablo, ahora vamos a perseguirlo hasta allá. Imagínense, trasladarse de una ciudad a otra para obstaculizar el evangelio de Jesucristo. Fueron a aquella ciudad y luego fíjense lo que dice ahí. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, se ha dado cuenta que era una persecución constante, porque era un aguijón en la carne. Un aguijón significaba algo, una molestia constante, eso significaba un aguijón, un estorbo constante de que no permitían que Pablo predicara el evangelio. Ahorita hay que darle gracias a Dios que vamos a un lugar y vamos a otro y predicamos el evangelio y nadie nos dice nada, ¿se da cuenta? No nos dicen nada. Y hay que darle gracias a Dios por ello. Pero si hubiéramos vivido en la época del apóstol Pablo, quién sabe dónde estaría usted y quién sabe dónde estaría yo. Es importante entender eso, que estamos en otra época, para que no digan que si el apóstol Pablo fue apedreado, yo también tengo que ser apedreado. No, es una época muy diferente. Ahora, mande. Ahora llegó un viejito y me puso en la bolsa la camisa 20 pesos, 2 monedas de a 10. Y le digo, no señores, que no venimos aquí no venimos a cobrarles dinero, ni venimos a pedir dinero, venimos a predicarles de Jesucristo. Y ya se los regresé y otra vez me los dio. Vean. Que Dios le bendiga y le multiplique, dije. Así es que nos tiran con monedas ahí en el centro. Hechos capítulo 18. Bueno, vamos a seguir leyendo el 17 antes de pasar al 18. Vamos a leer el versículo 16. Hechos 17, versículos 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Fíjense, no nada más iba a la sinagoga con los estudiosos de la Biblia, sino también iba a las plazas donde adoraban a otros dioses. Porque los judíos, ¿cuántos saben que adoraban al Dios de Israel? Al mismo Dios de Israel. Pero aparte de que con ellos les enseñaba la palabra y de Jesucristo les predicaba, también iba a las plazas donde idolatraban a otros, a demonios, espíritus inmundos, otros dioses. Y algunos filósofos, dice el versículo 18, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él y nos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Está captando? Ahí dice que le decían un charlatán, porque dice que predicaba nuevos dioses. Pues sí, predicaba un nuevo Dios que no habían conocido en ese momento. Estos hombres, dice que eran los estoicos, y eran unos filósofos. Imagínense, personas ya con una mentalidad, con una filosofía, con un entendimiento intelectual respecto al universo. Eran personas estudiosos con los cuales discutía también el apóstol Pablo. Vamos a leer, ahora sí vamos a pasar al capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En el versículo 18, capítulo 18. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Si leemos más adelante, el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Dice que el apóstol Pablo se llevaba discutiendo, es decir, predicándole la palabra, hablándole respecto a Jesús y su resurrección. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, nuevamente predicándoles que Jesús era, pero dice que estaba dedicado o entregado por entero a la predicación de la palabra. Es decir, era un hombre realmente pasional, por decirlo así, de la palabra de Dios, o apasionado de la palabra de Dios.
Hechos 18, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 1 año y 6 meses estuvo en ese lugar Pablo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense, otras personas hablando mal del apóstol Pablo. Por eso dijo Jesús: bienaventurados cuando os persigan, es decir, cuando os vituperen y hablen mal de vosotros. Aquí está captando la persecución del apóstol Pablo. Estaban hablando mal de Pablo, porque fíjense lo que estaba diciendo. Fíjense lo que decían estos hombres, estos judíos. En el versículo 13 dice que el apóstol Pablo era alguien que persuade a los hombres a honrar a Dios, pero a honrar a Dios contra la misma ley natural que había en esa época. Contra la ley, en este caso era de los corintios, en el lugar donde estaban. Era en Corinto, pero era en una ciudad llamada, ¿cómo dice? Galión. No, perdón, en una ciudad llamada Acaya, perdón. Galión era el procónsul de Acaya. Entonces, en esa ciudad, los judíos de común acuerdo se levantaron otra vez contra Pablo, hablando mal de él. ¿Y qué cree que pasa? Cada vez que hablan mal del apóstol Pablo, siempre regularmente lo encarcelan, y luego se ponen a discutir con ellos Pablo, y ese era un continuo del ministerio del apóstol Pablo, una continua persecución hacia el apóstol Pablo. Hechos 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hechos 19, 23. Porque un hombre platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Sabe qué hacían ellos? Hacían monitos, muñequitos para que los adoraran. Dice: pero veis y oís, dice el versículo 26, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjese lo que decía Pablo. O sea, si tú ves una escultura hecha con mano, ese no es un dios, te dice Pablo. Eso decía Pablo en aquella época. Y estos hombres recibían su ganancia, ¿de qué cree? Usted va a algunas plazas de por acá, de todo México, y va a encontrar mucha gente ganando su dinero en base a eso, ¿verdad? Vendiendo esculturas. Y a lo mejor, pues qué bueno que compraran las esculturas, ojalá y las compraran nada más para tener un adorno en su casa, pero no es así, sino que empiezan a adorar esas esculturas. Y dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Está captando que siempre las deidades femeninas nunca fueron de la palabra de Dios, nunca vienen del Dios Altísimo. Siempre las deidades femeninas, como la diosa Diana de los Efesios, siempre regularmente vienen del paganismo. Por lo tanto, nosotros no predicamos a un Dios femenino, ¿verdad que no? Ni a un Dios masculino, ¿está captando? Predicamos a un Dios que no tiene género sexual, es decir, un Dios que ni es mujer ni es hombre, solamente es Dios sin diferencia de género. Por eso no se debe predicar ni un Dios masculino ni un Dios femenino. Usted tiene la imagen masculina de Dios porque lo quiere ver como un padre y porque Jesús vino en una imagen masculina. Y no por eso quiere decir que Dios sea un varón, para que me entienda. Dios es totalmente un espíritu, a lo mejor con un cuerpo celestial luminoso como el cuerpo de Jesús en el monte de la transfiguración, pero es un cuerpo que no tiene género. Por eso no predicamos nosotros a un Dios o una deidad femenino ni masculino. Regularmente las deidades femeninas son del paganismo,
Entonces no se predica aquí ese tipo de cosas. Aquí era la diosa Diana. Dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, imagínense, defendiendo a su diosa. Y la ciudad se llenó de confusión, dice el versículo 29, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, que eran hermanos que predicaban el evangelio. Gayo era uno de ellos. Dice, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros del apóstol Pablo. Está captando que nuevamente unos que adoraban una deidad, la diosa Diana, y que estaban perdiendo dinero porque sus figuritas que hacían ya no se vendían. Entonces, ¿qué cree que hicieron estas personas? Gritaron, grandes Diana en los Efesios, y luego dice que la ciudad se llenó de confusión, pero se lanzaron contra unos predicadores acompañantes o compañeros del apóstol Pablo. Y en ese sentido usted está viendo constantemente un tipo de persecución contra los que predicaban el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Nuevamente usted está captando el recorrido del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en su recorrido dice que estuvo 3 meses en un lugar llamado Grecia. Estuvo 3 meses, pero siempre hubo acechanzas, le pusieron acechanzas, ¿verdad? ¿Por parte de quién cree? De los judíos. Nuevamente le pusieron acechanzas, es decir, continuamente andaban detrás del apóstol Pablo para apedrearlo, para azotarlo, para acusarlo, para que fuera encarcelado en ese momento por la autoridad de esas ciudades. Otra vez, nuevamente ve que el apóstol Pablo, de un lugar a otro, donde quiera que iba, imagínense si no era reconocido en toda Asia Pablo. Era súper reconocidísimo. Todo el mundo quería, los que creían en Jesús querían escuchar a Pablo de lo que traía, y los que no creían en Jesús querían afectar su ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron, desde el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, varones, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cuáles eran las pruebas del apóstol Pablo? No eran pruebas de Dios, ¿está captando? Cuando alguien dice, es que tengo una prueba de parte de Dios, no. Pablo, cuando habló de pruebas, dijo que eran acechanzas ¿de quién? De los judíos. ¿Y a quiénes dirigían la mente de los judíos? ¿Quién era? Era un ángel, un mensajero de Satanás, que dirigía las mentes de los judíos. Entonces dice, he estado con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y las pruebas que dijo el apóstol Pablo que le habían venido era ¿por qué? Porque eran acechanzas de los judíos. Está captando todo lo que representaba el ministerio del apóstol Pablo, cómo querían estorbar la revelación para que no se extendiera el evangelio que Cristo le dio al apóstol Pablo. Era continuamente acechado por los judíos. Hechos capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Eran ciudades griegas. Fíjese bien, Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo.
atándose este hombre los pies y las manos. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, porque el Espíritu Santo te da un mensaje que te van a encarcelar, te van a atar y te van a entregar en manos de gentiles. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Está captando lo terco del apóstol Pablo? Digo, suena muy bonito. Digo, suena muy bonito las palabras. Oh, qué valiente Pablo, yo también estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor. Espérame, Pablo, la estaba regando Pablo porque estaba contradiciendo a la voz del Espíritu Santo. ¿Está captando cómo debemos de atender a la voz del Espíritu Santo? No vayas, hijo mío, a tal lugar. Inclusive todavía la hermana le decía, la esposa del hermano le decía: no vayas el día de hoy, viejo, a predicar. Y no vayas, ándale, quédate con nosotros, aunque sea, agarra una tarde familiar, vamos a dar la vuelta, tomamos una nieve. Y terco el viejo que se fue a predicar el evangelio, el camión se estampó allá, por allá en las lomas del El Carrizo, Sinaloa. Murió ahí el hermano. ¿Está captando? Porque no hacemos y no estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Ese hermano, ¿a qué cree que iba? A predicar la palabra de Dios. Y no hizo caso a la voz del Espíritu Santo. Pero es importante que usted no se deje llevar por su emocionalismo. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, no todo lo que usted vaya a hacer ese día significa que venga de parte de Dios, porque Dios le va a avisar que no haga ciertas cosas. Aún así, le prohibió al apóstol Pablo predicar el evangelio en Jerusalén. No vayas, Pablo, ahorita en este momento está caliente la cosa por allá, te van a agarrar y te van a encarcelar. El mismo Espíritu Santo lo dijo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué contestó el apóstol Pablo? Fíjense, versículo 13, Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose, bola de miedosos? ¿Qué hacen quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Eran palabras buenas? ¿Eran declaraciones buenas del apóstol Pablo? ¿Por qué lo apedreaban? ¿Por qué lo encarcelaban? Porque él decía que no le importaba que lo apedrearan y lo encarcelaran. En lugar de decir: en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo me dice que debo ser obediente, en este momento no voy a Jerusalén, voy a otra ciudad a predicar el evangelio. Predico el evangelio allá, y yo sé en el nombre del Señor Jesús que no voy a morir, sino voy a quedar. Y yo sé en el nombre del Señor Jesús que voy a permanecer porque tengo la protección divina, que voy a predicar el evangelio, y todo espíritu inmundo va a quedar atado en ese lugar para que no me haga daño. En lugar de hacer buenas declaraciones, también Pablo era un ser humano que la regaba. ¿Está captando? Para que no lo tenga también como ídolo. O sea, muchas personas dicen: es que el apóstol Pablo es mi ejemplo. Bueno, es uno de los hombres de admirar. Yo lo admiro al apóstol Pablo, pero tampoco voy a hacer lo que él hacía, que el Espíritu Santo me diga: no hagas esto, y que yo sea terco. No, lo voy a hacer, porque es para el Señor, es para la honra de Dios. Pues sí, es para la honra de Dios, pero el Espíritu Santo me dice que no lo haga. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? El Espíritu Santo. Él es nuestro guía, no hay otro guía, Él es nuestro guía. Es muy importante entender estas palabras. Hechos capítulo, nos quedamos en el 21, 13, vamos al 22 y ya vamos a terminar, al 22, perdón, al 23, Hechos 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ya estaba en otra ciudad Pablo, ¿no? Estaba siendo cuestionado en un concilio. Hechos 23. Venido el día, en el versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Sabía que los judíos eran alguien que amaban a Dios y que seguían los mandamientos de la ley de Moisés? ¿Sabía?
y que en este momento sabía que ellos iban a ayunar. ¿Por qué cree que iban a ayunar? ¿Para qué cree que iban a ayunar? Para darle muerte al apóstol Pablo. ¿Está captando por qué ayunaban los judíos? Por eso nosotros no creemos tanto en el ayuno. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Le dijeron, no, que caigamos en maldición si no matamos al apóstol Pablo, imagínense. Pues iban a caer más en maldición a matar a Pablo, ¿sí o no? Que caigamos en maldición, dijeron, diciendo, no comeremos ni beberemos hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense qué mentalidad. ¿Venía de esa mentalidad de Dios que ayunaran? No, era un mensajero de Satanás utilizándolos. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Hechos 23, versículo 14. Hemos juramentado no gustar nada hasta que hayamos dado muerte al apóstol. Imagínense si no era un continuo ese aguijón contra el apóstol Pablo. Está captando que era un aguijón continuo, que siempre, Señor, quítalo de mí. Le rogó 3 veces, Señor, quítalo de mí, dice el apóstol, quítalo de mí, Señor. Y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, Pablo. Y cuando le dijo, bástate mi gracia, ya lo analizamos eso, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Bástate mi gracia, es que Dios le dijo, bástate mi poder, Pablo, para que tú eches fuera a esos espíritus que te andan siguiendo y andan influenciando personas. Hechos capítulo 24, versículo 5. En el versículo 1 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y de cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Fíjense, venían estos hombres, el mismo sacerdote Ananías, que servía en la sinagoga, vino otra vez contra Pablo persuadiendo a personas. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en ese pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, en toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Fíjense cómo le dijeron al apóstol Pablo. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjense, le dijeron, el apóstol Pablo es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Judíos hablando contra el apóstol Pablo, persuadiendo a un hombre llamado Félix, que era una autoridad en ese lugar. Luego ya se le llama al apóstol Pablo, etcétera, y discute con él. Bueno, pero nuevamente usted ve la mentalidad del diablo utilizando a personas para persuadir, para dañar a alguien. Hechos 25, versículo del 1 al 3. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Fíjense, principales sacerdotes influyentes de los judíos se presentaron ante César. Se presentaron ante César, pero la idea que llevaban ellos era contra Pablo, contra el apóstol Pablo, y le rogaron, dice, ¿qué le rogaron? Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra vez nuevamente acechando al apóstol Pablo. ¿Está captando todo el relajo que traían los judíos? Nuevamente para acechar al apóstol Pablo. Hechos 26, versículo 19 al 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y de los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo
entendió realmente ese aguijón. Créanlo que ustedes que lo entendió. Créanlo ustedes que lo entendió. Usted a raíz de toda la historia va a entender realmente cómo el apóstol Pablo sufrió por la persecución de los judíos. Pero fíjese, hay algo muy importante, que a raíz de la persecución, de que lo apedreaban, lo dejaron casi muerto, de que lo seguían, los echaban, lo encarcelaban, todo eso pasó al apóstol Pablo en 2 Corintios 11, lo vamos a leer para que ya como un texto final y le quede claro realmente el aguijón de Pablo para concluir este día. Para que le quede muy claro, 2 Corintios capítulo 11. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 11, y usted va a identificar claramente. Ya con esto terminamos, pero terminamos toda la serie. ¿Está captando un constante asedio a los judíos? Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, fíjense, 2 Corintios 11, en el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás, dijo Pablo, se disfraza como ángel de luz. Así es que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo identificando a Satanás como un ángel de luz, ¿está captando? Utilizando ¿a qué? A ministros. ¿Quiénes eran esos ministros? Más adelante dice 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, y yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Dice el versículo 23, mire, va a captar usted por qué Pablo estaba débil. Va a captar, por eso dice que era un aguijón en su carne. Por eso cuando dice Pablo, ¿quién está débil y yo no estoy débil? No está hablando de enfermedad, está hablando de toda la situación que pasó por la persecución de los judíos. Luego dice el versículo, en el versículo 23, 2 Corintios 11, 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fíjense, usted va a captar, ¿cuántas veces dice que recibió? 5 veces recibió 39 azotes. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense si no era una debilidad física la del apóstol Pablo. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Imagínense nuevamente, cuando lo llevaban de un lugar a otro, encarcelado, el apóstol Pablo trasladado en un barco, también naufragó. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y luego dice algo que es más trascendental de todo, peligro entre falsos hermanos, dice Pablo. ¿Quiénes eran esos falsos hermanos? Ya se lo dije, ¿verdad? Cristianos judaizantes que también metían sus ideas para alborotar personas contra el apóstol Pablo. 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, dice el apóstol Pablo, en hambre y sed, no porque no haya tenido dinero, sino porque no tenía a veces oportunidad de comer por la persecución de los judíos, en hambre y sed, en muchos ayunos, no porque ayunara el apóstol Pablo, sino por lo mismo, de la misma situación de la persecución, a veces no comía, en frío y en desnudez, dice el apóstol Pablo. Imagínense todo lo que sufrió, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Adicionalmente, se tenía que estar preocupando por los hermanitos que no agarraban el rollo en su iglesia. Imagínense. Por eso cuando llega el versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice la traducción Reina Valera 60. Pero la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas dice, ¿quién es débil y yo no soy débil? O ¿quién se debilita y yo no participo de su? O yo no comparto su debilidad. Realmente no está hablando de enfermedad. Toda la historia se da dando cuenta que no habla de enfermedad, habla de desvelos, ayunos, persecuciones, azotes, apedreado por ríos, naufragando. Imagínense.
Cuando dice quién enferma y yo no enfermo en la traducción Reina Valera 60, no significa que Pablo estaba enfermo, estaba débil por toda la situación que le ocurría, persecución de los judíos, era un aguijón en su carne que en un momento afectaba su cuerpo. ¿Por qué? Porque sí lo golpeaban con piedras, lo azotaban. Imagínense si no estaba débil. Por eso cuando llegamos a 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer así todo el 2 Corintios capítulo 12. Desde el versículo 1, para que usted ya lo pueda ahora sí entender en un resumen completo. Antes de 2 Corintios 12, vamos a 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo 3:10, ¿ya lo tiene? Dice así: capte que todo lo que pasó al apóstol Pablo, aún así el Señor lo libró de todo. Aquí lo dijo el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Tú también lo has padecido, le dice a Timoteo, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero fíjense lo que concluye el apóstol Pablo: pero de todas me ha librado el Señor. Es decir, el apóstol Pablo no quedó muerto a raíz de las persecuciones. En conclusión, el aguijón de Pablo no es una enfermedad. ¿Está captando? Es la persecución de los judíos. En conclusión, el apóstol Pablo, aunque el aguijón haya sido la persecución de los judíos, nunca lo mataron los judíos, ¿sabía? Nunca lo destruyeron. Al contrario, el apóstol Pablo murió, dice, está registrado en la historia que murió decapitado por la misma persecución. No cree que murió enfermo el apóstol Pablo de una enfermedad incurable, no cree que le dio un paro cardíaco, no. Por la misma persecución dicen que murió en Roma. ¿Cómo murió? Decapitado. Así murió el apóstol Pablo. Él no murió de ninguna enfermedad incurable. Nadie puede decir que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Nadie podrá decir eso. Concluyo con 2 Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre yo me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Está captando? Está hablando de debilidades, Pablo. En mis debilidades me gloriaré. ¿Por qué? Porque si a él lo perseguían, significaba que la revelación que le dio Jesús en el tercer cielo era una revelación real, lo que predicaba el apóstol Pablo. Era algo verdadero, era algo de vida eterna. 2 Corintios 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, para que la grandeza de estas revelaciones no me levantara o exaltara desmedidamente como un ministerio, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee o que me estorbe, para que no me enaltezca sobremanera, o que mi ministerio no se enaltezca o crezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, Pablo dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Concluyendo Pablo con esto diciendo, entonces cuando tengo los problemas, es cuando yo utilizo el poder de Dios. Cuando tengo los problemas es cuando reprendo al diablo, y es cuando el Señor me libra de todas. Eso es lo que quiere decir. Por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces fíjese bien, está captando ahora sí todo lo que significa 2 Corintios 12:7. En conclusión general, para poder entender esos primeros textos bíblicos del aguijón en la carne y del mensajero de Satanás,
para que lo abofeteara, un aguijón en su carne, en su cuerpo. Tuvimos que durar varias horas para poder entender que el aguijón de Pablo nunca fue una enfermedad, nunca fue un problema sentimental por amor a los judíos, nunca fue un problema de su conciencia por haber matado a Esteban, nunca fue un problema de que tenía problemas de inclinación sexual diferente a la normal, nunca fue un problema de que Pablo fue homosexual como dicen unos por internet, nunca fue un problema de que el apóstol Pablo tenía otras situaciones diferentes, para que me entienda. Solamente el aguijón en la carne era algo, una persecución constante, pero Jesús le respondió. Por eso dice Pablo, de todos me ha librado el Señor, porque Jesús le contesta, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú eres débil, entonces mi poder entra a funcionar ahí para que tú no seas destruido, Pablo. Cuando tú utilizas mi poder ahí, entra mi poder para ayudarte, para salvarte, para liberarte, para protegerte. Conclusión general, bástate mi gracia significa que esa gracia también la tenemos nosotros. Usted también la tiene, esa gracia, nuestros amigos de internet también la tienen. El poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo está en aquellos que creen en ese poder, y la protección divina está en Dios, pero a través de la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros comenzamos a hablar palabras de vida, vamos a tener siempre vida. Pero si hablamos de que nos queremos morir y por amor a Cristo y al Evangelio, no importa que en la plaza de Tapatía llegue uno con una pistola y me dispare, no, entonces sí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero vamos a aclarar siempre vida, ¿verdad? Por lo cual le animo, le invito a usted y a nuestros amigos que nos van a ver por internet, que prediquen el Evangelio, que no se detengan porque Cristo ya está cerca, su segunda venida, que no nos detengamos, porque ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás nos puede tener, porque ahora hemos entendido que no somos de corta vida, que nunca, ni el mismo diablo nos podrá quitar la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha saciado larga vida, y el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, en lo que hemos creído con el corazón y lo hemos hablado con nuestra boca. Póngase de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias, mi Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque eres un Dios de pactos, que siempre ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más por darnos a entender tu palabra, darnos a conocer tu palabra, darnos a conocer tu voluntad, darnos a conocer tu reino, Señor. Es un reino de poder, de gloria. Gracias, Jesucristo, por habernos liberado de la muerte, por habernos liberado también de la ignorancia espiritual, de la ignorancia en las Escrituras, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos a conocer este tema muy importante que fue el aguijón de Pablo, Señor. Y ahora entendemos que no fue, Señor, una enfermedad, que no fue otro tipo de problemas psicológicos o físicos. Solamente era la misma persecución de los que estaban en contra de tu palabra, Señor, en contra del mensaje de fe que lleva el apóstol Pablo. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que somos de larga vida y que no quedaremos en esta tierra. En el nombre de Jesús, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, estas palabras las dijo el mismo apóstol Pablo, Señor, y de estas palabras nos apropiamos nosotros, porque sabemos que son palabras de vida. Filipenses capítulo 1 dice así la palabra: porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo en el versículo 21, y el morir es ganancia, porque si nos vamos al cielo, estamos mejor allá, Señor. Mas si el vivir en este cuerpo resulta para mí, para cada uno de nosotros, en beneficio de tu obra, Señor, no sabemos entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir, Señor, y si es mejor, Señor, estar contigo, y estar contigo, Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo. Pero quedar en este cuerpo, quedar en la carne, es más necesario por causa de las multitudes que no te conocen, Señor.
y confiado en esto, Señor. Yo estoy confiado así como el apóstol Pablo. Yo sé que quedaré, Señor, que aún permaneceré con todos vosotros en esta tierra para el provecho de la humanidad y gozo de la fe, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que quedaremos en este planeta Tierra durante muchísimos años más. Y ya que cumplamos 120 años, Señor, entonces sí, nos despedimos de esta tierra y partimos contigo. Si antes tú no vienes, Señor Jesús, nos vamos de esta tierra, pero sin ninguna dolencia, sin ninguna enfermedad que nos pueda llevar al más allá. Solamente dormiremos, Señor. Eternamente estaremos contigo en el cielo. Gracias, mi Dios, por esa bendición de la larga vida, por esa bendición de predicar tu palabra, por esa bendición de predicar el evangelio. Sé que permaneceremos en esta tierra. En el nombre de Jesús lo declaramos y recibimos esa abundancia de vida en esta tierra, en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres fiel a tus promesas. Gracias, mi Dios. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él nos revela su palabra.